Ya se encuentra Genial. conectada a Nodal, que bueno, vamos a darle la bienvenida. Genial. entonces se los adelantábamos al principio hablaremos de del este programa. personaje, Claro, de podemos esta jueza hablar del con poder, ella, de hecho, hasta con de ella. esta jueza del poder. Con la secretaria general de la organización La Cámpora, estamos hablando de Lucía Cámpora, prendida aquí en Nodal. Bienvenida, Lu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Lu. Buenos días como se pueda, ¿no? En la formalidad, pero en el como se pueda. ¿Qué nos puedes decir de todo lo que pasó ayer, Lu? ¿Qué sensaciones tenés? Tratando de, me imagino, de haber dormido un poquito, pero ¿cómo amanecés hoy con las sensaciones de ayer? Bueno, obviamente todos dormimos preocupados, pero nadie durmió peor que las compañeras que hoy están privadas de su libertad, ¿no? Sí. La verdad es que estamos muy preocupados, lo que está pasando es muy grave, hay que decirlo de esa forma claramente. El mismo país en el que la presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, está presa después de haber dicho que quería ser candidata, es el mismo país en el que se están persiguiendo militantes políticos por su ideología, por ser mujeres también. Hay un ensañamiento particular con estas compañeras y lo que pasó ayer concretamente fue que hubo distintas detenciones y allanamientos en simultáneo por fuerzas federales, por la Policía Federal, que comanda Patricia Bullrich, por decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado, por un supuesto hecho que se les acusa a estas compañeras de haber puesto caca en la puerta del domicilio del diputado nacional José Luis Espert. Caca y un pasacalle son los hechos por los que hay 5 personas detenidas. Alexia, privada de su libertad desde la semana pasada, primero detenida junto a su madre, incomunicadas durante por lo menos 2 días seguidos. Luego, cuando liberan a la madre de 70 años, a quien llevaron esposada, solamente por tener una cédula del auto que habrían identificado supuestamente cerca de los hechos, a Alexia le rechazaron la excarcelación y la trasladaron a Ezeiza. Alexia está en un penal federal por caca y un pasacalles en la puerta del domicilio del diputado Espert. Y ayer profundizaron esta persecución. Detuvieron a nuestra compañera Eva Mieri, concejal de Quilmes, y detuvieron a otros compañeros y compañeras también. La verdad es que es muy preocupante porque nosotros entendemos que esto es no una investigación, no justicia, sino persecución política, y pusieron a todo el aparato represivo del Estado a perseguir militantes políticos. Ese aparato represivo del Estado que después, cuando uno va a denunciar un hecho de inseguridad, una situación de violencia de género, o que debería estar en los barrios combatiendo al narcotráfico, está ocupado persiguiendo personas por un poco de bosta y un pasacalles. Y estas no son personas cualquiera, las persiguen porque levantan su voz contra este gobierno. Esto hay que leerlo, como decía, relacionado con que Cristina Fernández de Kirchner esté presa, relacionado con la persecución a las periodistas que levantan la voz. Vimos la semana pasada y estos días la campaña contra Julia Mengolini, avalada por el presidente de la Nación. Lo vimos con tantas otras artistas y referentas, y lo vemos con las mujeres que hacen política especialmente. La verdad es que es muy preocupante, muy preocupante. Estamos en una Argentina con un Estado de Derecho contundentemente hackeado, amenazado, y tenemos que salir todos, porque hoy es con algunas y ya por ellas mismas justificaría salir todos y todas, pero mañana es por los que hoy todavía no cayeron. Entonces realmente hay que levantar la voz contra lo que está pasando. Clarísimo. De eso, sí, de eso conversábamos, ¿no? La ruptura de la formalidad democrática, o sea, se ha convertido en una formalidad el sistema democrático en la Argentina. Nos preguntábamos también, bueno, entonces, ¿qué instancias existen ahora? Porque, digo, mientras nosotros analizamos y denunciamos la situación, como bien decías, Alexia hace ya prácticamente una semana que se encuentra en un penal por una contravención. Este conjunto de 5 compañeras y compañeros detenidos, incomunicados. Digo, ¿cuáles son entonces las vías? ¿Cómo seguimos? Ayer hubo una conferencia de prensa, sin embargo, uno enseguida piensa en los organismos de derechos humanos, mínimamente, un conjunto de abogadas y abogados, bueno, que pueden estar actuando, pero ¿cómo está el escenario, Lu? Mira, permíteme contar algunas cosas más, porque vos recién decías, bueno, Alexia sigue presa y ahora hablemos de qué hacer y cómo seguir, pero algunas cosas para entender, ¿no? Alexia, para visualizar el nivel
de ensañamiento y de utilización del aparato represivo del Estado para persecución y show mediático, ¿no? A Alexia la detuvieron, entiendo que en su casa, y contó ayer la mamá de Alexia, Eva, que también estuvo detenida, que ella como una persona mayor decía, hace falta que me lleven esposada, y la policía le decía, bueno, cumplimos instrucciones. Alexia contó, y otra de las detenidas también vivió algo así, según vieron sus familiares, que cuando la sacaban para meterla en el patrullero, la filmaban y escuchaba ella que alguien decía, no, así no se le ve la cara, fílmenla de nuevo. La volvieron a entrar, la volvieron a sacar, todo para hacer, como decía una de las familiares ayer, una sesión de fotos de las militantes detenidas, para que después Patricia Bullrich las postee en su Twitter. Estamos hablando de un nivel de ensañamiento, estamos hablando de la libertad de las personas que están privadas de su libertad, encerradas en un panel, cuyas familias no los pueden ver. Todo esto para que Patricia Bullrich haga medios y diga, el que las hace las paga. Eso estamos haciendo. Entonces, la verdad Déjame interrumpirte, yo sabes que creo también ese ensañamiento tiene que ver con que no lograron la foto de Cristina, no lograron la foto de Patricia Bullrich, no la consiguió, ¿no? Era un objetivo, claro, humillar a Cristina Fernández de Kirchner, arrastrándola desde su casa, llena de policías alrededor, de gendarmería, de todo ese aparato, no lo consiguieron. En lugar de eso se impone una foto que se conoce en el mundo, que es el balcón de Cristina y la militancia brindándole su amor y su apoyo detrás. Bueno, yo creo que Patricia dijo, no, lo conseguí con Cristina, voy a ir entonces por quien pueda con ese nivel de ensañamiento. Y perdón que te interrumpiera, pero no hay que perder de vista que buscaban eso con la expresidenta. Totalmente, totalmente, y que además de ese balcón en el que se la ve a Cristina saludando a la militancia, va a tener la visita de presidentes, como es el caso de Lula. Entonces es cierto, y comparto totalmente que hubo una búsqueda de una foto de la humillación que no consiguieron, pero también esta es la historia del peronismo, ¿no? Los hechos que estuvieron pensados como para humillar y dañar al peronismo, el peronismo los supo convertir en demostraciones de fuerza. El 17 de octubre fue ni más ni menos que eso, el 13 de abril de 2016, cuando Cristina fue citada como Comodoro Pi, ellos ahí pensaban en una foto de la humillación de Cristina yendo a declarar como acusada. La militancia es una caravana histórica para acompañarla a Cristina, y ese día quedó en la memoria nuestra, en la historia de nuestro país, como un día de lealtad a Cristina, no como el día que ellos habían pensado. Y ahora con esta condena pasa lo mismo, por eso no pueden entender y los pone como los pone, que Cristina salga al balcón y no solo la actitud de ella sea de empatía con la gente, sino que efectivamente abajo hay miles de personas que la van a saludar todo el tiempo. Entonces sí, yo comparto, y también creo que esto a nosotros y a nosotras, la detención de nuestras compañeras nos duele, pero también nos hace más fuertes, porque nosotras les debemos eso a ellas que están ahí y sabemos que las vamos a sacar y que las vamos a liberar. ¿Y cómo se sigue? Vuelvo entonces, retomo tu pregunta. Bueno, hay un plano que tiene que ver con acompañar una estrategia judicial que trazarán los abogados y abogadas, y hay un plano de la política, que es, en definitiva, de lo que se trata esto. Entonces ahí, en relación a estas detenciones, hay que hacer una visibilización y una denuncia pública que reúna cada vez más adhesiones. Vos hablas de organismos de derechos humanos, yo te sumo organismos internacionales, espacios políticos de amplio espectro, no solamente, obviamente, el peronismo. Ayer acompañaron diputados y diputadas del Frente de Izquierda, por ejemplo, y creo que hay que abrir, me gustaría y me parece que debería haber un pronunciamiento del radicalismo en relación a este tema. Y como decía ayer Mayra, ¿no? Nos vemos en las urnas, que ahí es donde nosotros también fundamentalmente entendemos que hay que dar las peleas. En la calle, con organización, en los barrios, como nos pidió Cristina en esa Plaza de Mayo, en su primer día de prisión domiciliaria, con esa voz que escuchábamos de ella en una Plaza de Mayo llena, en un hecho que yo no he visto en ningún otro país del mundo, ¿no? Medio millón, 1 millón de personas, según el cálculo de cada uno, en silencio, escuchando el audio de una persona que no está ahí, pero que marca el rumbo de cómo seguir. Cristina ahí nos dijo cómo seguir, dijo hay que organizarse
porque el pueblo encuentra su cauce para volver y tenemos que organizarnos para ir abriendo ese cauce. Y Cristina habla de los problemas de la gente, de los jubilados, de cómo todo esto tiene que ver con que hay un modelo económico del gobierno que es insostenible, que se cae no solo por injusto, sino porque es insostenible, porque no les alcanzan los dólares para sostener lo que tienen que sostener, porque el consumo está cayendo violentamente. Lo vemos nosotros, ¿no? ¿Cuánto de nosotros empezamos a pagar hace ya mucho tiempo algunas compras cotidianas en cuotas? Lo vemos en las farmacias cuando los jubilados eligen qué medicamentos llevar y cuáles no porque no les alcanza. Eso tiene que ver con que Cristina esté presa, con que Alexia Baigar y Eva y las compañeras estén detenidas también, porque una cosa va de la otra. Intentan amedrentar la organización política, intentan callar a los referentes y referentas del peronismo que están alzando la voz, y por eso creo que el camino precisamente a profundizar es por ahí. Es mayor organización, levantar más la voz y vernos en las urnas, por supuesto. Excelente, Lu, de verdad. Yo te quiero hacer una pregunta de una dimensión política, ¿sí? Me encantó lo de la salida, pero vuelvo a la lectura, que nos puedas compartir tu lectura de la dimensión política, sobre todo de dos personajes que creo que son centrales, ¿no? Y que están siendo hoy arietes de esta situación ya de abierta persecución, de abierto disciplinamiento para la militancia. Hay un registro de mujer joven que indudablemente está, ¿no? Y que apuntan ahí y por algo será, ¿no? Pero digo, dos personajes, ¿no? ¿Qué lectura estás haciendo de Espert, llevando esta cuestión a un escenario de intimidación, y de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ¿no? A cargo de este Tribunal Federal de San Isidro? ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué lectura estás haciendo o que están haciendo, digamos, incluso como organización política, de estos dos personajes, ¿no? Bueno, respecto a la jueza, te voy a decir lo mismo que también quiero decir respecto a Bullrich, que creo que son fieles y leales instrumentos del poder económico, de poderes que no responden a nuestro propio pueblo y a nuestra soberanía en absoluto. Yo creo que responden a otros intereses. Creo que no está implementando en absoluto nada de lo que tiene que ver con las leyes, que es lo que tiene que hacer una jueza. Están tanto ella como Patricia Bullrich tomando de rehenes a personas en función de un amedrentamiento político, y estimo que también hay que evaluar cómo se sigue en relación a cómo determinadas personas ejercen cargos públicos. De Patricia Bullrich, bueno, ¿no? Ya sabemos, la pistolera con sed de protagonismo que integró cada uno de los gobiernos que terminaron con recortes a los jubilados y represión al pueblo argentino. Pero sí me quiero detener un poco más en Espert, ¿no? Porque ahora Espert anda victimizándose por este escrache, pero la verdad es que es un diputado nacional que cada vez que tuvo un micrófono delante se ocupó de propagar discursos de odio, amenazas y incitaciones a la comisión de delitos, ¿no? Espert es quien dice una y otra vez cárcel o bala, ¿no? Para los militantes. Bueno, a Alexia, a Eva y a los compañeros y a Cristina les tocó cárcel, a Pablo Grillo le tocó bala, a Cristina la quisieron matar también, Espert es quien se pasea por los canales de televisión diciendo que hay que colgar un par de una plaza pública para que aprendan como ejemplo y decir el próximo sos vos. Espert es quien hace unos días antes de esta reacción en la puerta de su casa había dicho en una charla en una universidad, en la UCA, que Florencia estaba amargada porque era la hija de una gran puta, ¿no? Entonces la verdad es que Espert ataca como macho y se defiende como cobarde, porque la verdad es que si se va a hacer el canchero violento, misógino y mafioso en los canales de televisión para que después lo protejan sus amigos policías, ministros y jueces, bueno, la verdad es que me parece que es un cobarde y me parece que hay que ganarle en las urnas, como decía Mayra ayer, pero que no hay que dejar de señalar que es un provocador, que es un provocador. Y que representa muchas de las cosas que la Argentina eligió dejar atrás cuando recuperó la democracia. Excelente, Lu, de verdad. Sí. Yo
también aprovecho, digo, tenemos estos tiempos y demás. ¿Cómo estás viendo esta ecuación de poder? Siempre está esto latente, fue algo que se discutió bastante, que uno saca conclusiones algunas veces para un lado, otro para el otro. ¿Esta justicia es de Macri y de Milei o ya coparticipan a esta altura, ¿no? Porque digo, ya no terminamos de entender, ¿no? ¿Quién condiciona a quién? ¿Quién decide? Porque evidentemente esto tiene una ecuación de altas esferas del poder, ¿no? Esto no es Arroyo Salgado. Ya sabemos que es un alfil Arroyo Salgado, ¿no? Esper también es un alfil, ¿sí? O incluso un peón, pero... Yo creo que es difícil de distinguir hoy por hoy. Sí, hay que decir que los jueces que condenaron a Cristina eran los que jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Y además los tentaban, ¿no? ¿Se acuerdan esa audiencia que se apareció uno de ellos con, no sé si era un mate? El mate. Del equipo de fútbol de la quinta de Macri. Lo iban a visitar a Olivos en pleno proceso de la causa. Entonces iban a jugar al tenis, ¿no? O al pádel, no me acuerdo. Entonces, que la justicia tiene ni estrechos vínculos, sino intereses comunes con Macri, que es quien efectivamente exigió que saliera esta condena, yo no tengo ninguna duda. ¿Cuánto de eso también responde a Milei? Bueno, imagino que bastante, porque es el Ejecutivo de la Nación y esta justicia hace mucho tiempo que de independiente no tiene absolutamente nada. A mí me preocupa más la independencia del Poder Judicial, no de los otros dos poderes del Estado, que creo que es donde siempre se pone el foco, sino de los poderes económicos. Eso es lo que creo que en la Argentina hace muchos años que está fallando, y que cuando Cristina intentó impulsar, y en algún aspecto algunas cosas se lograron, pero intentó impulsar una reforma del Poder Judicial, que se acuerdan que era ese paquete de democratización del Poder Judicial que se discutió en foros, en instancias, en universidades, a lo largo y ancho del país, se debatió en el Congreso, se aprobó, y a las pocas semanas la propia justicia declaró inconstitucional. Bueno, ahí había una discusión sobre cómo hacer que el Poder Judicial tenga más que ver con el pueblo y menos dependencia y sumisión a los poderes económicos. De esto yo creo que hay que ocuparse fuertemente cuando volvamos a hacer gobierno. Cuando Cristina hablaba el otro día en la plaza de que a ella le gustaba escuchar que cantábamos "Vamos a volver", y dijo que vamos a volver con más sabiduría. Bueno, creo que hay sin duda que pensar en cómo vamos a democratizar un poder judicial que es, sin duda, de los tres poderes del Estado, el más sucio, el más vetusto, el menos democrático, el más opaco, el menos transparente, incluso a los ojos de la sociedad, ¿no? Es el poder con peor imagen. Los argentinos y argentinas confirman en todas las encuestas que tienen una mala imagen y una mala estima de los jueces y juezas. Bueno, eso va a haber que convertirlo en una discusión pública para democratizarlo. De hecho, veamos lo que está pasando en otros países de la región, ¿no? México logró hacer una reforma muy importante. Bueno, en Bolivia se había hecho una reforma importante, un país en el que se empezaron a elegir los jueces por voto popular, y no por nada, de hecho esto lo marcaba Cristina, fue el país en el que el golpe o la destitución y persecución a líderes populares, que en el resto de la región se hacía con causas judiciales, ¿no? Como es el caso de Brasil, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Argentina. En Bolivia, producto de la democratización en parte de ese poder judicial, bueno, ahí no pudieron con eso, tuvieron que apelar a los tanques, ¿no? Entonces, eso creo que para cuando volvamos, que no tengo duda que vamos a volver, y de eso se trata el cómo seguir, hay que poner mucho el foco ahí. Interesantísimo, y realmente sí, creo que también en el marco de lo que constituye hoy esta crisis y este avasallamiento total a la democracia en la Argentina, preguntarse por los trazos de cómo reconstruir un proyecto de patria, de cómo reconstruir la representación política es central. No es volver por volver, sino cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a seguir tocando los intereses más concentrados en este país. Te recordamos que estamos hablando con Lucía Cámpora, diputada de Unión por la Patria, secretaria general no de soy la más. No es diputada. ¡Ay! O producción.
Producción, bueno, secretaria Próxima general. diputada. Próxima diputada, ahí está. Y esto es primicia de Nodal también. No, pobre, la metemos en un compromiso. Secretaria No, general no, de fui la diputada de Cámara. la ciudad y Sí, exacto. Lu, ¿estás ahí? Sí. sí, Basta de sí, una sí, justicia. volví aunque sea 2 minutos para cerrar y saludarnos. Sí. que- Sí. No, nada, si te parece, Lu, no molestarte, agradecerte de ya profundamente la entrevista. Micrófono abierto, ya sabés que estamos todas las mañanas, así que de verdad, micrófono abierto para lo que haga falta comunicar. Esta situación la estamos asumiendo de manera muy delicada. Preguntarte dos cositas y ya cerramos, breves. La primera es si hay planteado algún escenario de movilización en defensa de las compañeras, ¿sí? De movilización popular, ciudadana, y por otro lado, si querés darle un mensaje a América Latina, ¿no? Y ¿qué tiene que saber América Latina de estos episodios tan terribles? Bueno, respecto a lo primero, por el momento no hay planteado con fecha, pero obviamente estamos siguiendo la causa y por supuesto que en el momento en que evaluemos que eso hay que hacerlo, se convocará. Ojalá las larguen antes, eso es lo que pienso, y en todo caso igual habrá que movilizar porque la situación del pueblo argentino va a seguir siendo complicada aunque las larguen a las pibas. Y en relación al mensaje de América Latina, bueno, decirles que en Argentina no hay Estado de Derecho, que en Argentina se está restringiendo nuestra democracia, que lo hemos visto en otros países de la región y que nos da mucha fuerza saber que muchos de ellos han logrado construir nuevas mayorías para volver a tener gobiernos populares en sus países y sabemos que Argentina lo va a hacer. Y les pedimos que alcen la voz, les pedimos que no dejen de denunciar lo que está pasando, que pidan la libertad de nuestras compañeras, de Alexia, de Eva y de los compañeros y compañeras detenidos, y la libertad de Cristina. Nosotros y nosotras no podemos dejar de decir que en este país la presidenta del principal partido de oposición, la dirigente política más importante, está presa, y es Cristina Fernández de Kirchner. Y además fue proscripta a los pocos días del anuncio de su candidatura, como para que quede bien claro, proscripta a pocos días del anuncio de su candidatura por los jueces que tomaban mate, jugaban al fútbol y visitaban a Mauricio Macri o que fueron puestos en la Corte Suprema por un decreto de Macri. Así que no dejen de denunciar, que nos acompañen y bueno, exigir la libertad de las compañeras y de Cristina. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Lucía. Vamos a intentar allí estar lo más cerca posible de Lula da Silva, otro proscripto, otro perseguido político, otro que reconoce el liderazgo, la capacidad política de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina y en la región, sin ninguna duda, y por eso viene a visitarla. Así que, bueno, esperamos cruzarnos por allí también con vos para seguir denunciando en América Latina y el Caribe que a los proyectos populares, a los proyectos revolucionarios, a los proyectos de justicia social y a sus liderazgos se los persigue con el arma judicial, además del arma mediática y política que ya tanto conocemos, por las compañeras que están hoy presas, por quienes pueden llegar a estar presos y presas en la Argentina políticos. Seguiremos en contacto. Gracias, Lucía Cámpora. Gracias, Lu. Muchas gracias. Que tengan un buen día.